Hola, ¿te has preguntado cuáles son los signos vitales? ¿Cómo se miden? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Cuáles son los valores alterados y por qué? Bueno, a continuación, este video va a responder a todas estas dudas. Nuestro grupo está conformado por Pamela Albán, Emilia Gutiérrez, Melanie Higuera, Ana María Miño y quien les habla, Raquel Játiva. Empecemos. La presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Según el National Health Service en Reino Unido, la presión arterial se encarga de medir la fuerza que utiliza el corazón para ser capaz de bombear sangre a todo el cuerpo. También define que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae. Cuando este se contrae, logra expulsar sangre hacia la arteria aorta y desde esta arteria se dirigirá a las otras arterias principales y luego a las más pequeñas. ¿Cómo se mide la presión arterial? La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y tiene dos cifras. La primera cifra, o también llamada sistólica, es el número mayor y se obtiene cuando el corazón expulsa sangre, es decir, cuando la sangre va desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y la cifra diastólica, o el número menor, se obtiene cuando el corazón descansa entre latidos. En la actualidad se puede tomar este signo vital con la ayuda de un tensiómetro digital. Sin embargo, para esta práctica nosotros utilizaremos este tensiómetro que consta de un brazalete, una pera y un barómetro y también un fonendoscopio. Valores normales de la presión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, la presión arterial puede variar dependiendo del sexo masculino o femenino y también de la edad, ya que varía entre los adultos mayores, adultos, jóvenes o niños. Para esto se ha establecido un rango de presión arterial en adultos, siendo este el más óptimo. Los valores que van desde 120-79 milímetros de mercurio hasta 140-90 milímetros de mercurio. Sin embargo, se ha comprobado que en los jóvenes también se puede tener una presión baja y esta no es anormal, siendo su límite de 90 a 60 milímetros de mercurio. Valores alterados. Según la American Heart Association, cuando la presión sistólica es menor a 80 y la presión diastólica menor a 60, vamos a hablar de hipotensión. Hipotensión es el nombre técnico que se le otorga al hecho de tener una baja tensión arterial. Esto ocurre normalmente porque los latidos del corazón tienen un ritmo algo más lento de lo habitual. Al contrario de la hipotensión, la hipertensión se trata de un aumento de la presión arterial. En este caso, las arterias suelen endurecerse ya que tienen que soportar una alta presión arterial de manera muy continuada. A continuación podremos ver en una tablita los distintos grados de la hipertensión arterial. Antes de comenzar con nuestra práctica, tenemos que tener en cuenta que para medir este signo vital se deben seguir algunas indicaciones generales para que ésta sea lo más exacta posible. Para esto vamos a pedirle a nuestro paciente que no consuma cafeína ni tabaco al menos una hora antes de la toma de la presión. Al momento que vayamos a medir, nuestro paciente tiene que estar sentado y relajado durante aproximadamente 5 minutos antes. Esto con la intención de que la presión se pueda normalizar. Tampoco debe hablar durante estos 5 minutos, no debe moverse bruscamente y tampoco debe tener las piernas o los brazos cruzados. Además, procederemos a eliminar cualquier objeto que pueda hacer presión sobre el brazo. La toma de la presión en esta práctica la haremos en el brazo izquierdo, ya que se ha demostrado que al estar un poco más cerca del corazón puede darnos una mayor exactitud al valor de este signo vital. Para realizar nuestra práctica contamos con una paciente de 20 años de edad, de género femenino. Previamente hemos colocado el brazalete del tensiómetro en su brazo izquierdo, 2 centímetros más arriba de la articulación del codo. Le hemos pedido que siga las indicaciones generales y ya hemos colocado el fonendoscopio en la arteria braquial. Y a continuación vamos a proceder a tomar la presión.
113-80 milímetros de mercurio. Algunas causas que pueden producir cambios en la lectura de la presión arterial incluyen el consumo reciente de cafeína, alcohol y cigarrillos. El día y la noche. La presión arterial sigue un ritmo de 24 horas para adaptarse a la actividad y el reposo. Es más alta durante el día y se reduce durante el sueño. El género. Antes de la menopausia, la hipertensión es menos frecuente en mujeres que en hombres, mientras que después aumenta la prevalencia en mujeres. Estación del año y altura. Debido al efecto vasodilatador del calor, en los meses de verano la presión arterial puede ser más baja que en los meses fríos. Para esto lo correcto es hidratarse, y en estancias en la playa, la altitud al nivel del mar también contribuye a reducir la presión arterial, por lo que se necesita antihipertensivos. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Según la revista MedLife, son el número de ciclos ventilatorios, es decir, inspiración y exhalación durante un minuto. Estas se van a expresar en RPM, es decir, respiraciones por minuto. ¿Cómo se mide la frecuencia respiratoria? Primero se va a medir en un estado de reposo, observando las elevaciones del pecho. También debemos valorar tres aspectos fundamentales. Van a ser la frecuencia, el ritmo y la amplitud. La frecuencia son el número de respiraciones por minuto de manera inconsciente y sin esfuerzo. Por eso es necesario que a nuestro paciente no se le informe que se le va a realizar la toma de este signo, dado que va a alterar los valores. En cuanto al ritmo, va a ser el intervalo de tiempo entre cada respiración. Es normal que la inspiración sea más corta que la expiración. Luego tenemos a la amplitud, que es el grado de expansión torácica de los movimientos respiratorios, y también la profundidad de la respiración. ¿Cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria? Esto va a depender del grupo etario, es decir, en un recién nacido van a ser de 30 a 80 RPM, en un lactante van a ser de 20 a 40 RPM, en niños de 2 a 4 años van a ser de 20 a 30 RPM. En niños de 6 a 8 años van a ser de 20 a 25 RPM. Y en un adulto van a ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. También encontramos valores alterados que se van a dividir según la frecuencia, ritmo, la amplitud y otros. En la frecuencia vamos a encontrar tres, que son la bradipnea, la taquipnea y la hiperpnea. La bradipnea es la frecuencia respiratoria menor a 12 por minuto. Luego tenemos a la taquipnea, que su frecuencia respiratoria va a ser mayor a 20 por minuto. Luego la hiperpnea va a ser una respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto en un adulto. En cuanto al ritmo, vamos a tener la respiración de Biot, que suele mantener ritmo, pero va a estar interrumpida por apnea. Luego tenemos también a la Cheyne-Stokes, que la frecuencia respiratoria va a combinar con periodos de apnea de hasta 20 a 30 segundos. Esto según el Dr. Talamas. Luego tenemos a la amplitud, que tenemos a la Kussmaul. Su frecuencia respiratoria va a ser menor a 20, va a ser profunda, suspirante y sin pausas. Luego tenemos a la hipopnea, que es un aumento de la amplitud de la respiración superficial y se va a acompañar de taquipnea. Luego tenemos batipnea, que es un aumento de la amplitud, una respiración profunda y se va a acompañar de bradipnea. En cuanto a otras alteraciones, van a ser la apnea, que es la ausencia de la respiración por un tiempo determinado. También tenemos a la ortopnea, que es la incapacidad de respiración en posición de cúbito. Y por último tenemos a la disnea, que va a ser una sensación de sobreesfuerzo al respirar. Buenas noches, mi nombre es Melanie Higuera. A continuación voy a realizar la práctica de un signo vital. En este caso es la frecuencia respiratoria. Tenemos aquí presente a mi paciente de sexo masculino con 60 años de edad. Es importante que previamente nuestro paciente no haya realizado ningún tipo de actividad física, no haya fumado y se encuentre en reposo
al menos 10 minutos. También llevaremos un registro de su frecuencia respiratoria. Si me cede su mano, por favor. En este caso vamos a simular la toma de su pulso. Sin embargo, nosotros vamos a observar cada insuflación que realiza nuestro paciente. Esto con el fin de que nuestro paciente no esté en sobreaviso y no altere los valores de su respiración. Así que procedemos a contabilizarlas. Cada inhalación y exhalación que realice se contabiliza como una. Esto en un tiempo de 1 minuto. Listo. Empecemos. Listo. Hemos contabilizado un total de 18 respiraciones por minuto. Muchas gracias. Como primer punto tenemos la conciencia del paciente, es decir, si le decimos al paciente que se va a tomar la frecuencia respiratoria, estas suelen entrar en conciencia de cómo están respirando y alterar los valores. Los otros son la taquipnea, la frecuencia respiratoria aumentada. Sus causas son las emociones, esfuerzo físico y temperatura corporal aumentada. La taquipnea es a menudo una manifestación de insuficiencia respiratoria incipiente en el curso de enfermedades pulmonares o cardíacas. La bradipnea es frecuencia respiratoria disminuida. Sus causas son enfermedades del sistema nervioso central, entre otras aquellas que causan un aumento de la presión intracraneal, intoxicaciones por opioides y benzodiazepinas. La respiración profunda, o hipopnea o respiración de Kussmaul. Esta se da en acidosis metabólica. La respiración superficial, o hipopnea. Esta puede presentarse en insuficiencia respiratoria, sobre todo cuando se produce agotamiento de los músculos respiratorios. Respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración es en la que los movimientos respiratorios se hacen progresivamente más frecuentes y profundos, y posteriormente alternan con un movimiento de menor frecuencia y superficiales. Sus causas son los accidentes cerebrovasculares, encefalopatías metabólicas o por fármacos. La respiración de Biot, respiración irregular, rápida y superficial, con periodos prolongados de apnea. Sus causas son presión intracraneal aumentada y lesiones del sistema nervioso central a nivel del bulbo raquídeo. La respiración interrumpida por inspiraciones profundas. Entre las inspiraciones normales se presentan inspiraciones y expiraciones profundas aisladas, a menudo con un suspiro audible. Sus causas son la ansiedad y los trastornos psicosomáticos. A continuación, yo voy a hablarles de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es? Es lo que conocemos como pulso. Es las veces que el corazón se contrae para bombear sangre al cuerpo. Entonces, esto lo podemos medir en varias arterias del cuerpo. Tenemos la braquial, la radial, que es una de sus ramas. También tenemos la temporal, la carotídea, que es justamente la que se mide en las emergencias, como lo podemos evidenciar en la vida real, en películas, en series. También tenemos en la parte inferior del cuerpo. Sin embargo, ese es un territorio en el que en este momento no vamos a entrar. Sin embargo, debemos conocer que son la femoral y la poplitea. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Los valores oscilan entre 60 a 100 latidos por minuto. Lo que va en un rango inferior a esto se conoce como bradicardia y lo que va en un rango superior es taquicardia. Todo va a depender y todos estos valores dependen netamente de la edad del paciente y de la vida en la que se maneja. Tenemos que en los bebés se bombea sangre más rápido porque su cuerpo está en desarrollo. A continuación voy a explicarles cómo se mide la frecuencia cardíaca en un paciente. Lo primero que vamos a hacer es, guiándonos por su pulgar, bajamos hasta la altura de la muñeca, calculamos que aquí está la arteria radial y lo que hacemos es poner el dedo índice y medio. Recordemos que en el dedo pulgar se mide más fuerte nuestro pulso y eso podría dar lugar a confusiones y es por eso que utilizamos estos dos dedos. Entonces procedemos a colocarlos aquí justamente hasta que sintamos su pulso. Necesitamos también un reloj digital o manual que marque el tiempo. Entonces, aquí vemos que el reloj está en 0 y procedemos a contar los latidos que tiene en un minuto. Comenzamos. Una vez
vez que el tiempo culminó, vamos a ver cuál fue su resultado. El resultado fue de 62 latidos por minuto y eso indica que la paciente se encuentra completamente en un rango normal. Gracias. Factores que pueden alterar nuestra frecuencia cardíaca. Entre ellas están las alteraciones del sistema nervioso. Especialmente cuando tenemos ansiedad, estrés y nerviosismo, también hay una alteración de las veces que se contrae el corazón. Según la hora del día, las variables temporales suelen afectar a nuestro ritmo cardíaco. Estudios han establecido que por la mañana hay más pulsaciones que por la tarde, mientras que tras comer y siempre dependiendo de la cantidad de comida que hayamos ingerido, podemos subir un 20% la frecuencia cardíaca. El ejercicio físico siempre aumenta las pulsaciones. Ahora bien, tal como señala la Fundación del Corazón, cuando practicamos ejercicio físico de forma regular, podríamos conseguir una reducción de la frecuencia cardíaca en reposo. Temperatura del aire. Cuando las temperaturas y la humedad se disparan, el corazón bombea un poco más de sangre, por lo que su pulso suele aumentar. Posición del cuerpo. Descansado, sentado o de pie, su pulso suele ser el mismo. A veces, mientras permanece de pie durante los primeros 15 a 20 segundos, su pulso puede aumentar un poco, pero después de un par de minutos debería calmarse. El uso de medicamentos. Los medicamentos que bloquean la adrenalina tienden a disminuir el pulso, mientras que la medicación tiroidea o una dosis demasiado alta de esta lo elevarán. La altitud. A mayor altura hay menor presión barométrica y menor nivel de oxígeno, lo cual genera una demanda mayor al sistema cardíaco y eleva en consecuencia las pulsaciones tanto en reposo como en respuesta al ejercicio. La temperatura corporal es la expresión numérica de la cantidad de calor del cuerpo. Expresa el balance entre la producción de calor y su pérdida. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo, que mantiene constante la temperatura central. Según la fisiología médica de Guyton y Hall, no hay una sola temperatura central que pueda ser considerada normal, porque las mediciones efectuadas en muchas personas sanas revelan un intervalo entre 36 a 37,5 grados centígrados. La temperatura corporal se puede determinar principalmente en 3 zonas: la axila, la boca y el recto. Las dos últimas son las que nos dan una idea más precisa de la temperatura real del organismo, ya que el termómetro se aloja en una de sus cavidades, mostrando así la temperatura interna, frente a la temperatura externa que se obtiene en la axila. En general, la temperatura rectal suele ser 0,5 grados mayor que la oral y la axilar 0,5 grados menor. La desviación excesiva de los valores normales de la temperatura corporal puede tener consecuencias fisiológicas muy graves. Entre las alteraciones más frecuentes están: pirexia, se conoce como hipertemia o en términos generales fiebre o estado febril. Es la excesiva elevación de la temperatura corporal por encima del valor normal, asociada con una respuesta inflamatoria, siendo así un mecanismo de defensa ante la invasión de bacterias y virus. Hiperpirexia es una fiebre muy alta, superior a 41 grados centígrados. El mecanismo de pérdida de calor es incapaz de mantenerse al ritmo de la producción de calor, lo que produce un aumento excesivo de temperatura. Hipotermia es la incapacidad para mantener la temperatura normal del cuerpo, siendo su temperatura menor a lo normal. Existen varios tipos de termómetros, aunque el más utilizado es el de mercurio. Se trata de un cilindro de cristal hueco con un depósito lleno de mercurio y una escala graduada que va desde los 35 hasta los 42 grados centígrados. En un termómetro se distinguen dos partes: el tallo, que comprende la zona de la escala graduada, y el bulbo, que es donde se aloja el mercurio. Hola con todos, mi nombre es Ana María Niño y en este caso tenemos a un paciente de 67 años de edad y de género masculino. Antes de realizar cualquier procedimiento tenemos que explicarle a nuestro paciente lo que se le va a realizar. Muy buenas noches, señor Niño. A continuación le voy a tomar la temperatura. Vamos a estar utilizando un termómetro de mercurio y cabe recalcar que no debe ser tomado por la parte del bulbo, porque si no nuestra mano va a emitir sus calores corporales y va a afectar el resultado de nuestro paciente. Antes de introducir el termómetro a la boca, tenemos que tener las manos súper limpias. Además, el termómetro también tiene que estar en óptimas condiciones. También tenemos que comprobar que la columna de mercurio esté bajo los 35 grados. Si no lo está, tenemos que dar bruscas sacudidas al termómetro para que la columna de mercurio baje a los niveles deseados, de esta forma, procurando de que no golpee con ningún objeto cercano. Luego, antes de introducirle el termómetro a la boca, tenemos que preguntarle si ha fumado o ingerido algún alimento o bebida fría o caliente. Señor Niño, ¿usted fumó antes de venir al consultorio? No. ¿Ingirió algún alimento o bebida caliente o fría? No. Ok, como podemos ver, no es el caso, entonces podemos empezar.
Le vamos a pedir al paciente que abra su boca y vamos a colocar el termómetro bajo su lengua. Vamos a pedirle al paciente que cierre suavemente su boca y con sus labios, no con sus dientes, tenga al tallo del termómetro cerca de la comisura labial. Luego vamos a esperar entre 3 a 5 minutos para poder retirar y ver el resultado. Pasado este tiempo, vamos a retirar el termómetro. Para realizar la lectura tenemos que colocar el termómetro a la altura de nuestros ojos, de manera horizontal, para después nosotros al moverlo poder ver la temperatura de nuestro paciente. Este va a reflejar de que tiene exactamente 36,7 grados, que está dentro de los valores normales. Luego de esto tenemos que sacudir nuevamente para bajar los niveles para bajar el mercurio y luego proceder a desinfectarlo y guardarlo en su recipiente. Los errores en la toma de la temperatura se deben a diversos factores. El primero es el ejercicio físico, su intensidad y duración. Si el paciente, minutos antes de su toma de temperatura, ha ejercido ejercicio muy intenso de más de 30 minutos, el cuerpo se calienta y va a tomar un tiempo para enfriarse, por lo que sus valores pueden estar alterados. El segundo son las condiciones ambientales, la temperatura y la humedad. Si la temperatura ambiental aumenta, el cuerpo se calentará y producirá un error en la toma. El tercero es el vestuario. Combinado con la temperatura, llega a ser un factor que calienta el cuerpo si es que la temperatura es muy alta, o que lo enfría si es que la temperatura es muy baja. Esperamos que toda esta información sea útil para ti y para todos. Gracias por ver el video. Adiós.